Amén. Vamos a empezar el estudio de hoy. Vamos a hacerlo con una oración. Pastor Yanis, por favor. Amén. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias en esta hora, Señor bendito, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has concedido, la vida, la salud que tú nos has dado, Padre celestial. Sí. Te damos gracias, Señor, por permitirnos llegar, Padre celestial, una vez más a un estudio bíblico, Padre celestial. Te rogamos, Padre celestial, que tú nos seas limpiando nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, poniéndonos en disposición para aprender de ti, Padre celestial. Ponnos un espíritu, un corazón de discípulo, Padre celestial, para aprender de tu palabra, Padre celestial. Te rogamos, Padre amado, que tú llenes de tu gracia a nuestro pastor, Padre celestial, que le dé la sabiduría, Señor. Ayúdale, Padre celestial, a entregar este estudio, Padre bendito, y a nosotros a comprenderlo, Padre celestial. Te lo rogamos, Padre bendito, en nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Bien, como estamos en nuestro devocional diario, la lectura diaria del día es el Salmo número 14. Salmo número 14. Es el devocional que me toca hoy día. Vamos a leerlo. Un salmo muy cortito, pero muy hermoso. Dice así, como título, Necedad y corrupción del hombre. Al músico principal, Salmo de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento a todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Jehová Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Amén. En nuestra cultura, en nuestro pensamiento, nosotros decimos, ¿quién puede negar que existe Dios? Ahora, en ese momento, en esa cultura del Salmo 14, era totalmente ilógico de que alguien que se hiciera ateo. ¿Por qué razón? Porque en ese entonces todos los pueblos tenían dioses para todos. Está el dios de la mosca, está el dios de todo. Entonces, alguien que diga, no, Dios no existe. Pero ¿cómo no existe si en mi pueblo hay 3.500 dioses? Y el pueblo de Israel, ¿cómo no existir? ¿No he visto cómo Jehová nos ha salvado? Entonces, solamente el necio, por ejemplo, en esa época, puede decir que no hay Dios porque ellos tenían dioses. O vaya a la India hoy día y diga que no hay Dios. Ellos tienen santuarios hasta para la rata. Incluso es más pecado matar una vaca que a una persona, porque para ellos la vaca es sagrada y la persona puede encarnar, pero las vacas son sagradas. Entonces, pero en un lenguaje, tanto en una época donde haya dioses para todo, como en la actualidad, decir que no hay Dios, ¿qué con eso? Porque como Pablo en el capítulo 1 de Romano dice, la creación misma es testimonio para aquellos que no creen. La creación tiene que decirte, hay un creador, hay alguien superior que hizo todas estas cosas, necio, tonto. Ya, entonces esa es una pequeña reflexión de la lectura de hoy. Bien, nosotros hemos estado viendo doctrinas básicas y hemos estado meditando en la cristología, estudio la doctrina de la cristología, o sea, estamos hablando de Cristo. En Cristo, como lo dijo el pastor Samuel Pérez Millo, es la doctrina más complicada que nosotros podamos entender, aparte de la Trinidad. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo nosotros asimilamos la cristología? ¿En cuántas partes podemos dividir la vida de Cristo? No es una pregunta retórica, es una pregunta para que conversemos, no hay respuesta equivocada.
pero muchas veces no contemplamos lo amplio que es. ¿Ya? ¿Ah? Su vida, su vida acá en la tierra, antes, después. Claro, Como porque en cristología, aquí lo anoté que estaba repasando, en cristología tenemos la preexistencia de Cristo. O sea, Cristo no nació o no empezó a vivir cuando nació. Cristo era antes. Participó en la eternidad, preexistencia. Participó en la creación del mundo. Participó en la obra salvífica, en la Trinidad del pleno, cuando Isaías dijo en el capítulo 6, envíame a mí, y vio ese escenario gigantesco que dices, los ángeles andaban para allá poniendo santo, 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 y vio y temó, dijo, ay, miserable, o no, dijo, eh, eh, no dijo pobre, pero una expresión similar, que soy hombre de labios inmundos, que habita en un pueblo de labios inmundos y ha visto al Dios santo. Ahí Isaías vio la Trinidad, y de entre ellos estaba Jesús, estaba Cristo. Entonces, para estudiar a Cristo tenemos que estudiar su preexistencia. También, lo que hemos visto, aquí su concepción, lo que hemos visto, el Teotocos, él fue engendrado por la Virgen María, y por ende, María es la madre de Jesús y de Dios. Entonces, dentro de la cristología tenemos que ver su preexistencia. Él existió antes, desde la eternidad y hasta la eternidad, él existió, siempre ha existido. Pero para poder cumplir el propósito de redención, se tuvo que encarnar. Pero previo a la encarnación está la concepción. Y luego de la concepción está la encarnación, que es otro tema. ¿Ya? La encarnación, él nació, vivió todos los procesos como un humano común y corriente como somos nosotros, vivió. Vivió la niñez, vivió si hubiese habido kinder, el jardín en esa época también hubiese tenido que ir al jardín kinder. Porque él vivió todo, vivió todas las cosas que nosotros vivimos. Toda una vida que nosotros vivimos, pero sin pecado. Una pequeña, pero abismal diferencia con nosotros. Entonces, luego de su encarnación está su vida aquí en la tierra, lo que expresa los evangelios, la vida de Jesús. Luego la muerte de Jesús. Después de la muerte, resurrección. Ahora no acuerdo el punto. Luego de resurrección, de cuando Él resucita, su glorificación. ¿Ya? Y luego, cuando Él es glorificado y alzado a los cielos, hay un tema, y lo podemos subdividir. Viene su regreso. Y después de su regreso, el juicio de Jesús. Porque ¿quién es el que va a juzgar a todo el mundo? Jesús es el que va a juzgar a todo. Entonces, cuando hablamos de cristología, no solamente partimos del niño bonito que nació en un pesebre y termina de ese joven tan loable que entregó su vida por nosotros y resucitó.
sino que parte de su preexistencia, concepción, encarnación, vida, muerte, resurrección, glorificación, regreso y juicio. Y ahí nosotros recién vamos a poder entender un poco la obra y la vida de Jesucristo. Nosotros ya hemos visto la preexistencia, estamos viendo la concepción, y aquí estamos un poco, estamos como en un limbo entre medio, porque estamos viendo algunas herejías de Jesucristo sobre su propia naturaleza, ¿ya? Y eso es lo que estamos viendo ahora, hermano Carlito. Hermano, Abel. Estamos viendo algunas herejías de cuanto a Jesús, ¿ya? Ahora, la palabra cristología, como la palabra Trinidad, no aparece en la Escritura. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos de Trinidad y Cristología? Porque es una doctrina que la Iglesia fue desarrollando a través de los tiempos. Y como toda doctrina, se fue desarrollando a base de ataques. Por ejemplo, y la Cristología nació, y hemos visto, de que... ¿Puedo borrar esto, cierto? Voy a dejarlo ahí por solas, ¿ya? Voy a dejarlo cerrado. ¿Cuál es el tema de la cristología? Que Jesucristo es tanto hombre como Dios. Ya, está bien, sí. El Cristo es que es tanto hombre como Dios. Entonces, cabe la pregunta razonable. Si es tanto hombre como Dios, ¿qué personaje se lleva cada uno? ¿O qué porcentaje se lleva cada uno de estas personalidades? No, para ser justo. Sí. Sí, no que esté desarrollando la idea, lo estoy preguntando. Para ser justo, démosle. Para ser justo, démosle 50 al hombre y 50 a Dios. Y se termina el fallo. No, hay un problema. Porque si es 50% Dios, Dios se puede dividir. No. Si fuese por ciento Dios, entonces el sacrificio que hizo en su muerte no es total. Y si fuese 50% Dios, ¿qué porcentaje es? ¿Qué atributos de Dios sacó a no, este sí, este no, este sí, este no, y a estos? Para dar. Entonces, como el problema aquí es la divinidad, porque al hombre lo podemos borrar cuando sea, pero el problema aquí es la divinidad, lo que nos muestra a nosotros las escrituras es que Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces, ¿cuál es el problema de muchos para poder encajar? Es que le quitan humanidad a Jesucristo o le quitan divinidad a Jesucristo. Y cuando nosotros nos metemos a quitarle porcentaje, estamos negando y estamos rebajando la obra de Jesucristo. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque un hombre, 100% hombre, puede entender nuestros padecimientos a cabalidad y puede llevar nuestra culpa a cabalidad y morir por nosotros. ¿Por qué? Porque es alguien que compartió nuestra misma naturaleza y nuestras mismas debilidades. Entonces, alguien 100% Dios, 100% hombre, se puede presentar ante nosotros como un reemplazo, como un sustituto. Pero solo alguien que es 100% Dios puede saciar la justa ira y la justa justicia de Dios. Solo alguien de la misma nivel, de la misma género, de la misma calibre de Dios
puede satisfacer el requerimiento, el estándar de Dios. Parece trabalengua, pero sí lo es. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se tuvo que encarnar? Porque tuvo que padecer por nuestros pecados. Una criatura igual que nosotros, sujeta a pasiones, pero no cayó en ninguna pasión. ¿Ya? ¿Y por qué tenía que ser 100% Dios? Porque alguien del mismo calibre que Dios puede satisfacer y beber la ira, la copa de ira de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo nace la herejía? Por ejemplo, hermano Carlito, ¿Dios es uno? No. Sí, Dios es uno. Lo que pasa es que, bueno, ahí se saltó la clase de la Trinidad. No, Ya, pero tenga piedad de mí, sí, porque sí. esperando después de cómo sea. Ya vi que no me aplicaba la pastora, que me lo contestaba. Pero, No, pero no, pero bien, bien, bien. entonces, No, yo decía, yo creía que era. ya, Esta fue mi respuesta. perfecto. No hay ningún problema, si para Sí, eso estamos estamos acá. aprendiendo, sí. Lo que le dije, por ejemplo, en la clase el jueves pasado, hablamos de todo menos lo que yo tenía preparado. Pero hablamos, sirvió. Sí. Hay puntos en la Biblia que para mí no son como, no para mí, pero se llaman doctrinas secundarias, que no son tan fundamentales para nuestra fe. Por ejemplo, como puse el ejemplo en la clase pasada, los tiempos finales. En la cristiandad, por ejemplo, los tiempos finales, hay tres doctrinas. Uno dice que Jesús primero viene por su iglesia, Jesús viene por su iglesia y la arrebata. Y después viene es su segunda venida. Está el arrebatamiento y después viene su segunda venida. ¿Ya? Y cuando viene su segunda venida es el inicio de la tribulación. Aquí los 3 años y medio de tribulación pacífica y después 3 años y medio de tribulación, la gran tribulación. ¿Ya? Hay una postura que dice, es el arrebato, luego después del arrebato viene la segunda venida de Jesucristo y de ahí comienza el periodo de la tribulación. Otra afirmación dice, cuando Jesús hace la segunda venida, en ese mismo instante es el arrebato de la iglesia. Y de ahí comienza. ¿Ya? Esa es otra. Otra postura dice, viene la segunda venida, comienza la tribulación, pero la iglesia se va a la mitad de la tribulación. ¿Ya? Y otra postura dice, no. Primero en la tribulación y después al final en la segunda venida y la iglesia es arrebatada. Al final, la iglesia pasa todo el periodo de la tribulación. Yo pensaba que Son los tres conceptos que hay. Claro. ¿Ah? Yo pensaba que no. No, Que son conceptos, son conceptos. Aquí lo que hoy es que lo que pasa es que en la Biblia no podemos afirmar nada de esto porque no hay nada tajante. Son interpretaciones que se dan en base a la escritura. ¿Ya? Usted puede, por ejemplo, la hermana Agustina puede creer que la iglesia se va. El hermano Carlito puede creer que la iglesia se va a la mitad y yo creo que la iglesia se va al final, para saltar la tribulación. El que usted y yo seamos cristianos no hay ningún problema. Porque esto es una doctrina secundaria. No implica a su fe nada. El que lo que descansa todo esto es que en cualquier momento del periodo de este tiempo, Cristo viene. ¿Usted cree que se va a la mitad? ¿Usted cree que Cristo viene? ¿Usted cree que se va al inicio? Yo creo que Cristo viene.
Yo creo que se va al final, creo que Cristo viene. El problema es que no sabemos qué día viene. Pero de que viene, viene. Pero no sabemos qué día viene. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo? Solamente el Padre sabe. ¿Ya? Entonces, esa es una doctrina secundaria. ¿En qué sentido? En que no afecta a mi salvación, no afecta a la obra de Cristo. Pero la cristología, lo que estamos viendo ahora, como yo entienda a Jesucristo, va a afectar a mi salvación. ¿Por qué razón? Porque si yo creo que no fue totalmente Dios, fue más porcentaje hombre, por ende yo tengo que añadirle más porcentaje a mi salvación. Servito, bien. Pero respondiendo, esto es como respondiendo a lo que yo le pregunté, dije que no quería que éramos nosotros, ¿eh? De que para allá. Ah, ya, Ya. No, pero dile. no, era eso, porque Ah, quería llegar a los dos. Ya, entonces, ¿cuál es el problema que ha existido siempre? En el Antiguo Testamento, nosotros encontramos un concepto en Deuteronomio. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. El Shema se llama. Y hasta el día de hoy los hebreos lo repiten. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Incluso cuando Jesús reprende a uno, dice, cree que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. ¿Ya? Entonces, en el Antiguo Testamento siempre se nos presenta que Dios es uno. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, le entrega el Shema. Le dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. No servirás a dioses ajenos, bla, 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 bla. ¿Por qué estaba haciendo eso? Porque Israel pasó 400 años en una cultura que tenía múltiples dioses. El dios mayor, que era Ra, el sol, habían otros dioses más del agua, de la arena, del este, de aquí, de todos lados. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios con eso? Estaba limpiando la conciencia y el espíritu de la nación de Israel de otros dioses. Y decirle, todo lo otro no existe. Yo soy tu Dios. Jehová, vuestro Dios, uno es. ¿Ya? Ese es el Antiguo Testamento. Pero nosotros vemos a través del Antiguo y también del Nuevo Testamento que Dios no se manifiesta, pero sí se presenta en diferentes personas. Por ejemplo, cuando Abraham estaba sentado bajo el árbol, vio a 3 personas. Cuando se acercan, le dice, mi Señor, en singular, siendo que vio a 3. ¿Ya? Entonces ahí está la Trinidad, Tri-Uno. ¿Ya? Entonces, y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre. Son los dos distintos. Cuando Jesús se bautiza, ¿qué voz sale del cielo? La voz del Padre. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Por ende, es una persona distinta. ¿Por qué? Porque está hablando desde el cielo mientras Jesús estaba en el agua. Entonces, el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre. Ahora, en esa misma instancia, cuando Dios Padre habla, este mi hijo amado, que tengo complacencia, baja el Espíritu Santo y reposa sobre Jesús. Como dice ahorita, con forma de paloma, pero no es una paloma, ¿ya? Por ende, el Hijo no es el Espíritu, el Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Hijo, porque son dos cosas separadas. Mientras el Hijo estaba en el agua, el Espíritu Santo venía descendiendo, ¿ya? Y el Espíritu Santo no es no es el Padre, ni el Padre es el Hijo, porque mientras el Padre estaba hablando, venía descendiendo el Espíritu Santo. Otro ejemplo,
cuando Jesús resucita, está con sus discípulos y va a ascender, dice, yo voy a rogar al Padre, otra persona, para que mande al Consolador, al Paracleto, otra persona, distinta a mí, y Él estará con vosotros, y estará en vosotros, el Espíritu Santo. Entonces ahí Jesús está hablando está hablando de mí, que yo voy a rogar al Padre, una persona, para que mande el Paracleto, otra persona. Y ahí uno ocupa un término en griego que dice otro igual. ¿Qué significa otro igual? De mi mismo nivel, misma naturaleza, mismo género, mismo poder, misma autoridad. Cierto, me pregunta, bueno, mi respuesta fue delante porque cuando Jesús se le acerca a Saulo, cuando era Saulo, y le dice, ¿por qué me atacas? ¿Cómo cuando atacaba a los cristianos? Entonces yo por eso como que contesté de que no era uno. Sí. Era O sea, uno en uno técnicamente su respuesta está bien, porque Dios no es uno, es tres, pero a la vez de tres es uno solo. ¿Ya? Entonces, por eso le dije que no, para no, pero nosotros creemos que hay un puro Dios, pero este Dios tiene tres personas, pero estas personas, y aquí va la magia que a nosotros nos cuesta entender, esta persona, a que las tres son distintas, pero son de la misma esencia. En ese punto lo tengo. Eso lo tengo claro, lo que está explicando usted, me queda muy claro este grito, pero era como cuando dijo de Jesucristo si era uno solo, esa fue la Claro. pregunta que me hizo. Sí. Y yo por eso, como decía, respondo. Ah, ya. Porque él como que nos mira parte del mismo, de Jesucristo, no hablando del Padre ni del Espíritu, sino que de Jesucristo. Sí. No, entonces yo hice mal la pregunta. ¿Ya? Entonces, poder entender esto, para nosotros, para nuestra mente limitada, es mucho. Yo siempre cito la frase del pastor Adrián Roger. No trate de entender la Trinidad, se va a volver loco, pero no la niegue, porque va a perder su alma. A ese nivel, que le digo a nosotros que esta es la Trinidad y la cristología son doctrinas fundamentales para nosotros que debemos entender, porque depende de nuestra salvación. ¿Ya? Entonces, a entender cómo juega esta naturaleza del Padre, Hijo y Espíritu Santo y se comunican y que no son personas distintas, se han levantado mucha herejía. Del mismo modo, entender las dos naturalezas de Jesús, que es hombre y Dios, pero que ninguno es de mayor porcentaje que el otro, sino que en un solo cuerpo está el 100% de los dos. Entonces, entender cómo se mezcla, se han levantado herejías. Y a través del tiempo se han defendido algunas, y ahí se ha ido fortaleciendo el pensamiento cristiano. A medida que aparece energía, Dios se encarga que aparezcan hombres respondiendo a esa herejía con la base bíblica. ¿Ya? Ya. Más o menos ya. Sí. Ya. Ahora vamos al primer tema de hoy. El monofisismo. Monofisismo. Hola, hermana Vania, no la había visto. Bendiciones. Ya. El monofisismo nace de una fórmula que la creó un cristiano, patriarca de Alejandría, después del nestorismo, cuando se condenó al nestorismo, que fue en el año 431, esto pongámosle 440, en el año 440 después de Cristo, estamos bien atrás, año 440 después de Cristo, nace el monofisismo, ¿ya? Organizado y difundido por Cirilo.
Cirilo. No el de Carrusel, sino que este otro Cirilo. Cirilo fue patriarca de Alejandría. Él, preocupado de justificar y sostener la unidad de la persona en Jesús, empleó varias expresiones para justificar la unidad de Jesús. La unidad, ¿ya? La unidad de Jesús. Que podría parecer que estaba hablando más de dualismo en su naturaleza, porque llegó a decir que había una sola naturaleza del Verbo de Dios encarnada. Había solamente una naturaleza. El modo de expresar la llamada, esta comunicación de idiomas entre lo humano y lo divino, empleó algunas metáforas que el concilio de Nicea lo derrumbó, o sea, poner en duda lo que el concilio de Nicea había formulado o estaba por formular, ¿ya? Porque el concilio de Nicea fue... no, eso fue antes, el 425. Después viene el concilio de Calcedonia, ¿ya? De 431 se dice. Claro. Entonces, el 430, ¿qué es lo que son los concilios? Bueno, son, en ese tiempo la cristiandad no estaba tan expandida como a nivel global, pero sí había mucha iglesia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de la comuna de Peñarolén, mandaba a un representante o un pastor representante de la comuna para que fuera al concilio a hablar ciertos temas. Por ejemplo, la Cristo, ¿qué? ¿Cristo fue hombre? Sí. ¿Cristo fue Dios? Sí, listo, firmado. ¿Todos están de acuerdo? Sí, están todos de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo. Ya, veamos, ¿por qué no estáis de acuerdo? Y ahí llegaban, listo, estamos todos de acuerdo, y se iban para sus ciudades, y luego ese pastor venía para acá, nos reuníamos con él y dice, esto es lo que nosotros vamos a creer como iglesia. ¿Cristo es Cristo es Dios? Sí. ¿Cristo es hombre también? Ya, listo, listo. Y no. Igual falta. Sí, falta mucho. Falta. Entonces, esos son los concilios, cosa que es un tema donde se debate ciertos temas y que todos piensen igual, y todos crean lo mismo. Los que no se le invitaban a exponer por qué no querían eso, lo escuchaban, y así era muy herético, lo sacaban de la iglesia, lo echaban. Es como la palabra del credo de las personas hoy en día, que solo tú, que para participante. Claro, el credo. Y de ahí nace todo lo que nosotros tenemos como el credo, o confesión de fe, o el credo apostólico, ¿ya? Y ahí nace todo. Entonces, hubieron varios concilios porque en esa época habían varios temas por definir. Habían varios temas por definir que gracias hoy día nosotros ya lo podemos, lo tenemos solucionado. Porque no podemos partir de ser tan arrogantes de echarnos 2000 años de cristiandad, de hermano, y al bolsillo, no, esto es lo que a mí Dios me reveló, no, pues sí, el cristianismo no nació de cuando yo me convertí, nació ya, hay 2000 años, Dios levantó a hombres que hemos visto, a hombres mucho más capos intelectualmente, que tenían más tiempo de dedicarse a la obra de Dios, de leer, de entender, y cómo yo me lo voy a meter al bolsillo. Entonces, en el concilio de Éfesos, que fue después del concilio de Nicea, se realizaron ciertos concilios en cuanto a la naturaleza de concilios, cierta concesión a cuanto a la naturaleza y distinciones, porque aún se estaba formando el corpus de doctrina en cuanto a tener una claridad. ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos el tema de la Trinidad se demoraron cerca de 600 años para ya nosotros decir la Trinidad, Dios es uno, pero en tres personas, que no se presenta o no se presenta en figura o en modalista, como que se presenta como padre, después se va, se cambia de ropa, se presenta como hijo, después se va. No, es un Dios en tres personas, pero los tres son una sola esencia. 600 años que Dios tomó a hombre, entonces todo esto va paulatino, ¿ya? Y hubieron discusiones y hombres de Dios que se dedicaron a este tema. Entonces,
tras la concesión del Concilio de Efeso, que dado que Cristo tiene dos naturalezas perfectamente, dos naturalezas, pero las dos distintas, pero ninguna es superior a la otra. Y así quedó, por ejemplo, saltó otro hereje que se llama Eutiques, en esa misma época, En el contemplo que creen en el hermano Jesús. ya. Todos estamos en el mismo, que aquí entra en la naturaleza. O sea, ellos no creen que haya dos naturalezas en una persona, que solamente una. Y una prima, y ahora entramos en otra, que una, como hay una, pero una, hay dos, pero una prima sobre la otra. ¿Ya? Ahora, aquí entraría la discusión y vamos a ver un pasaje, ¿cuál prima sobre la otra? ¿Cuál es? ¿Ya? Entonces, Eutiques, fue un superior, un superior del monasterio, que defendió la naturaleza humana de Jesucristo, que dice que en cierto modo la naturaleza humana de Jesucristo fue absorbida por la divinidad. Entonces, ¿qué es lo que dice? No, no puede haber, es lógico que en una persona haya dos naturalezas, es solamente una. ¿Y qué pasó? Que la naturaleza humana de Jesucristo fue absorbida por la naturaleza divina. Entonces, la que predomina es la naturaleza divina. ¿Ya? Eso es lo que decían Eutiques. Y otros, de otros segmentos del monofisismo, decían, no, la naturaleza divina no absorbió la humana, sino que la humana absorbió a la divina. ¿Por qué razón? Y si hay pasaje para todo. ¿Por qué razón? Porque si no, Jesús no hubiese dicho en la cruz, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si Dios no se puede abandonar a sí mismo. ¿Ya? Por ejemplo, usted está pasando una aflicción y usted va a decir, Agustina, ¿por qué me has dejado solo? ¿Se puede hacer a sí mismo que usted se abandonó? No, porque está ahí mismo. Entonces ella dice, como Jesús dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces la naturaleza humana absorbió a la divina. ¿Ya? Eso pone el ejemplo ahí. Y otro dijeron que entre la naturaleza humana y la divina hubo como una aleación, como cuando se funden los metales, hubo una aleación de espíritu, de naturaleza. Y entonces había una sola, pero como mezclada, como una aleación. Entonces, no era que una absorbió a la otra, sino que las dos se unieron. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que cuando los metales se fusionan y se hace la aleación, deja de ser puro. Y no se sabe dónde empieza uno y dónde termina el otro. ¿Ya? Entonces, una de las formas más sencillas del monofisismo fue defendida por Severo de Antioquía. Otro hereje. Aquí estamos hablando por hereje, ¿no? Antioquía. ¿Dónde era Severo? No sé. De Antioquía. Recuerden que en este momento no había apellido, sino que en Antioquía era su ciudad natal de origen. ¿Ya? Severo. Y aquí ya avanzamos un poco en el tiempo. Esto es entre el año 465, bueno, lo que vivió este muchacho, y 538. No, yo sé. Antioquía. Antioquía.
Turquía. Ya. Antonio Díaz de Centelay. de Colombia y la otra es de No, porque aquí están hablando de los No, sí tiempos. sé, Sí, pues, por eso te digo. Colombia no existía, todavía te quiere el Por café. eso te digo que la parte de No. está la de un lado. Sí, pero en esta época todavía no existía la otra, ¿para qué le vaya a confundir? Po? Sí, pues. Ya. Severo vivió entre el año 465 y 538 y fue patriarca, cuando hablamos de patriarca es que fue encargado de la iglesia. Eso es patriarca, fue encargado de una iglesia de Antioquía. De Antioquía. ¿Ya? Fue encargado. Sí. Pero, entonces fue encargado haciendo la identidad, pues. Como pastor. El año 512, creo. Del año 512 al 538 fue como pastor de aquella iglesia. ¿Ya? Este compadre, Severo, afirmaba que la unión de las dos naturalezas en Cristo era semejante al alma y al cuerpo compuesto al ser humano. O sea, ¿qué decía? Sí, hay dos naturalezas. Jesucristo hombre, el cuerpo. Jesucristo Dios, el alma. Y se acabó la discusión. Es lo que sostenía este hombre. Pero todas las uniones de monofisismo, lo que estamos viendo ahí, estaban de acuerdo que se trataba de una unión de dos naturalezas, pero se estaban hablando de algo de naturalezas espirituales. Entonces, lo que confirmaba Severo no era tan cierto de que el cuerpo era hombre, o sea, la parte hombre de Jesús era el cuerpo, y la parte divina era el alma, porque los conceptos que se están peleando no es del cuerpo, sino de la naturaleza interna, lo que nos mueve a nosotros. ¿Ya? Y aquí viene la respuesta para todo esto. La fórmula calcedónica, que fue un concilio. Concilio de Calcedonia, que fue en el año 531, si no me equivoco. Bueno, 451. El concilio de Calcedonia. Nuevamente en ese año, que si no me equivoco duró un año el tema, con el fin de unificar el pensamiento y las predicaciones en cuanto a Cristo y ordenar las doctrinas ortodoxas de la Iglesia. ¿Qué es lo que es ortodoxia? Lo que toda la Iglesia en pleno pensamos y creemos. ¿Ya? Sobre acerca de la persona de Jesucristo, mano Carlito. Lutero, ¿qué tuvo que ver todo esto? Mucho. Pero Lutero está Más adelante pues. 1514 aparece Lutero. Ah, Sí. 1000 años más. mejor dejemos de- No, si vamos a citar Lutero. ¿Ya? Vamos a citar Lutero porque en cuanto a esto, Lutero tiene mucho que decir. Recordemos que los grandes hombres de Dios fueron formados por el rigor del momento. Por ejemplo, de Lutero, de escatología, vamos a escuchar bien poco. Del uso y aplicación o manifestación de los dones, casi nada. Pero sí que de los que encontramos actos de Lutero en cuanto a la salvación. Porque eso fue el tema del momento. Cuando luchó Lutero fue a través de la salvación, de la justificación por la fe. Porque lo que movió al corazón de Lutero fue cuando leyó el texto, más el justo por la fe vivirá.
Y ese puro texto, en Pablo, que cita al profeta Habacuc, le rompió el corazón. Por más el justo por la fe vivirá. O sea, no por las obras, no porque yo pague todo lo que cobraba la Iglesia Católica. Y eso, entonces, todo en cuanto a la salvación a la salvación y al tema de la persona de Cristo, tiene mucho que discutir. Pero, como vimos, en 1000 años más adelante. ¿Ya? Y aquí quiero que me sigan porque yo voy a recitar lo que el concilio de Calcedonia dijo respecto a Jesucristo. ¿Ya? Yo lo voy a leer y ustedes vayan anotando ahí las partes importantes que ustedes consideren. Dice, siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos a confesar un solo y al mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad, así como en humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con alma racional y cuerpo, contancial con el Padre en cuanto a la divinidad y consustancial con nosotros en cuanto a nuestra humanidad. Hecho en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Es generado del Padre antes de todos los siglos en cuanto a deidad. Y en estos últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María. Luego esto yo se lo voy a mandar por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que lo lean y lo mediten. Dice, y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, Madre de Dios. En cuanto a la humanidad, que uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, ha de ser reconocido en dos naturalezas sin confusión. Ha de ser reconocido en naturaleza sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, sin que esta manera alguna sea suprimida la diferencia de la naturaleza a causa de la unión. A causa de la unión, yo no puedo diferenciar la naturaleza, ¿ya? Sino quedando más bien a salvo la propiedad de cada naturaleza y corriendo ambas a una sola persona y sustancia, no partido ni dividido en dos personas, sino uno y el mismo Hijo, el unigénito, Dios el Verbo, el Señor Jesucristo, como desde el principio han declarado los profetas acerca de él. El mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado y el credo símbolo de los padres nos ha transmitido. ¿Ya? Entonces, para definir, en cuanto a la naturaleza de Cristo, si a ustedes le preguntan, ¿pero Cristo fue más hombre que Dios? ¿Qué deben responder ahí? Un poquito de... Como dicen acá, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Porque la Biblia nos enseña que Dios se entregó al 100% por nosotros, como Dios, y se entregó al 100% como hombre por nosotros, en nuestra sustitución, en nuestro reemplazo por el sacrificio. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? ¿Cuál es la herejía en cuanto No, no, no. En Calcedonia está respondiendo a esto, a lo que ya hemos visto anteriormente. a la herejía?
No, no es herejía, eso es lo que confirma la iglesia. ¿Ya? No, eso es lo que con nosotros debemos creer y es lo que como la iglesia cree. No, no sé, eso es lo que... no, y ahí después vamos a ver otros credos, otros concilios donde van... Esto el Calcedonia, por ejemplo, el concilio de Nicea escribió este poco. Que Constantinopla confirmó eso, pero agregó un poquito más. El de Éfeso agregó un poquito más. Y el de ahora de Calcedonia agregó un poco más. ¿Para qué? Para ir fortaleciendo nuestra creencia, nuestra doctrina, al pasar del tiempo. Porque la revelación de Dios, de la palabra de Dios, como hemos dicho, es progresiva. Así nosotros vamos, cada día vamos creciendo en gracia y sabiduría. Así igualmente la iglesia fue fortaleciendo su pensamiento hasta pasar el tiempo. No fue de un paraguaso toda la información, porque es así como vamos un estudio bíblico por semana, nos cuesta entender toda la información, imagínense toda la información en un puro día. Nos fundimos. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, reclamo, amenaza? ¿No? Ya. Vamos a ver otra herejía que se habla. Deme un segundo. Si vamos a ver a ver, no, yo creo que vamos a saltarnos al último, porque esto como un poco, es casi lo mismo que lo otro, pero por otras palabras. Pero se lo voy a nombrar. Otra herejía es el monotelismo. Monotelismo. Uno, telismo, ser, esencia, había otra palabra que no es técnica, voluntad. ¿Ya? El monotelismo, que viene de mono uno, y telismo, ser o voluntad, dice que ya, está bien. Dios se encarnó en Jesucristo, está en la naturaleza humana, está en la naturaleza divina. Pero en todo siempre había una sola voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Se asemeja un poco a lo que Severo decía, o lo que el monofisismo también decía. La naturaleza divina absorbe la humana, la naturaleza humana absorbe la divina, y prevalece una sola voluntad, monotelismo, una sola voluntad, ¿ya? Y para eso se celebra otro concilio, que esto duró un año, el concilio de Constantinopla, que fue del año 680 al 681. Este es el tercer concilio de Constantinopla. ¿Qué es lo que añade este concilio refutando al monotelismo? Ellos dicen que hay dos voluntades y dos naturalezas totalmente distintas y separadas sin división, sin cambio, sin separación, sin mezcla.
las dos voluntades están en una sola, las dos voluntades pertenecen a cada naturaleza y estas dos naturalezas, o y por ende estas dos voluntades, están dentro de la misma persona. Ninguna es mayor que la otra, ninguna se antepone ante la otra. Para eso, vamos a un ejemplo. Hermana Agustina, ahora vamos a ocupar Biblia. Juan 6:38, Evangelio de Juan 6:38. Hermano Carlito, Lucas Lucas, Lucas 22:42. perdón, 22:42. Sí. Y Juan, también Juan 10:18. Más Juan 38. 6:38. Juan 10, 10:18. Aquí busquen todo para que estemos todos atentos a cada lectura. Ya. ¿La tiene, hermana Agustina? Sí. Claro. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ya. Según el monofisismo, una naturaleza absorbe la otra y prima una voluntad. ¿Ya? Aquí, lo que declara Jesús, yo he descendido del cielo para hacer ¿cuál voluntad? La del Padre. Por ende, la voluntad humana o la voluntad divina se anulan, porque la voluntad que prima es la del Padre. Por ende, ya el monoteísmo no me encaja. ¿Por qué? Porque prima una voluntad. Pero aquí Jesús dice, debemos hacer la voluntad del Padre. Pero ¿dónde está el problema? Cristo y Dios son uno. Entonces uno puede decir, pero puede primar, entonces como es la voluntad del Padre y el Padre con el Hijo son uno, porque Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, entonces prima la voluntad divina, ¿cierto? ¿Qué dice Lucas? Lucas dice hablando de Jesús, dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué voluntad está hablando ahí? ¿La humana o la divina? Ya, la divina. ¿Qué nada más? ¿Qué está más? Mi voluntad es la de Jesús. Sino la del Pablo. O sea, la humana. Que no se haga la voluntad humana. ¿Pero qué voluntad está hablando? ¿La divina o la humana? La humana, la divina. Exacto. Es que se haga la voluntad de Dios, que la divina. Entonces está hablando de la voluntad divina. No, está hablando la humana. ¿Por qué razón? Porque dice, no se haga mi voluntad. Pero la voluntad divina está en sintonía con la voluntad del Padre. Porque la voluntad divina es una sola. Entonces la voluntad divina no puede decir se haga mi voluntad de pasar por esa copa si la voluntad divina fue decretada antes del mundo. ¿De qué? De que Jesús tenía que morir y pasar por todo eso. Carlos, perdón, pero habla de las dos entonces, ¿Ya? porque dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, ¿cierto? Sí. Esa es la humana. Sino la tuya. Sí. No, porque la Habla de divina. dos, ¿cierto? Claro, entonces ahí está. Pero ¿cuál es la tuya? Si hubiese seguido el mismo tenor del lenguaje, dice Padre. O sea, ¿quién es el papá? Dios. La naturaleza divina. Después dice, sino que se haga la tuya. Como que otra persona está hablando al Padre. El hijo de Pablo. Por eso para mí es muy entretenido, pero es muy complejo. Pero ahí lo que está hablando es la naturaleza humana. Porque la naturaleza, También la humana. claro, porque la naturaleza en divina, forma de Carlos. Sí, claro, igual. es una sola con el Padre. Entonces ahí nosotros podemos ver que ninguna de las dos era superior a la otra, sino que las dos se complementaban y ninguna anulaba a la otra. Porque si la naturaleza divina
Y como dice Jesús, para esto yo he venido. Si la naturaleza divina anula la naturaleza humana, esa oración no la tendríamos. Esa oración no la tendríamos porque anularía totalmente mis sentimientos humanos. Pero como la naturaleza divina de Cristo no anula la naturaleza humana, tenemos esa hermosa oración. Entiendo. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, por ende, tanto la aflicción, por eso dice, él pasó padecimiento en todo. O sea, lo que él sufrió, esa gota de sangre, el sufrimiento estaba en su cuerpo humano y en su cuerpo divino. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano sabía lo que iba a enfrentar a la muerte. Y no una muerte así como aquí, no, al descuartizamiento prácticamente de todo su cuerpo. Imagínense ustedes cuando una persona ve que el auto se desenfrena y va por un barranco y ves que va bajando, ¿cómo está ese cuerpo viendo su muerte? O alguien que, discúlpeme, pero estoy poniendo ejemplo para que entiendan la agonía que estaba viviendo Jesús en la parte humana. Él iba a sufrir latigazos, escupitajos, su cuerpo iba a ser totalmente destrozado. Y el profeta Isaías dice que él iba a ser molido. Y no fue en un sentido figurado, él realmente fue molido por nuestra transgresión. Entonces, imagínese eso, que él sabía lo que iba a pasar como parte humana, porque la parte divina sabía a lo que venía, y las dos se comunicaban entre sí, estaba viviendo agonía de sumo dolor. Y su parte divina no empezó a sufrir en el calvario de la cruz, empezó a sufrir antes, porque el peso del pecado estaba cayendo sobre su parte divina. Entonces, esa oración es muy maravillosa. Es muy maravilloso porque nos revela el sincero amor de Jesús en parte divina, pero también nos muestra a Jesús en parte humana, que él sometió su propia voluntad a la parte divina, pero sin esconder su corazón ante Dios. ¿Se entiende? Ya. Entonces, como Juan dijo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre a esta tierra. Ah, ya viste entonces la voluntad la que prima del Padre. Pero Jesús y el Padre son uno. Entonces prima la voluntad divina. Pero en esta oración vemos que también prima la voluntad humana, que está consciente. Juan 8, o sea, 10:18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esa es la gran... Jesús tenía el poder para, en su don naturaleza, ofrecer su vida. Nadie lo estaba obligando. Y esto también es una parte bien hermosa, porque Dios el Padre mandó al Hijo a que muriese por nosotros, pero a la vez el Hijo se ofreció voluntariamente por morir a nosotros. Por ende, él estaba siguiendo ¿qué? La voluntad del Padre. ¿Quién me mandó a morir? El Padre. Pero yo ofrecí mi vida y nadie me obliga. O sea, el sacrificio Jesucristo no lo estaba haciendo con una obligación, lo estaba haciendo voluntariamente por amor. Entonces, sus voluntades, Juan 10:18, hermano Carlos. Juan 10:18. Entonces, las voluntades que primaba humana y divinamente en Jesús, ninguna se interpuso ante. Entonces, no había un solo ser, una sola voluntad, estaban las dos voluntades en conjunto. Perdón, el primer Diga. versículo que citó fue el de la hermana. Juan 6:38. Y el tercer concilio de Calcedonia, que fue en el año 680, dice, y que esas dos voluntades, naturaleza, no se oponen mutuamente, como afirman los impíos herejes, sino que la voluntad humana sigue, es decir, obedece, y no se resiste ni se opone más bien a la divina, sino que se somete. Asimismo, la divina a la humana, ya que en ambas descansa la omnipotencia y la divina voluntad. ¿Ya? Entonces, al igual como la Trinidad, ninguno es superior que el otro, sino que los tres se someten a sí mismos, el uno al otro,
Aquí igualmente la voluntad humana se somete a la divina y la divina también se somete a la humana. Con todo el peso. El último, adopcionismo. Adopcionismo. Esto surgió ya, ya que avanzamos en el tiempo, Félix de Urgel, Félix de Urgel y Teodoro no, Pando de Toledo. Pando de Toledo. Estos obispos españoles, por el año 800, sostuvieron que Jesucristo fue siempre hijo propio de Dios por su generación eterna con el Padre, pero no en cuanto a hombre, como descendiente de David, sino que fue hijo adoptivo espiritualmente de Dios. A partir del bautismo en el Jordán, fue hijo adoptivo humanamente. ¿Ya? ¿Por qué ellos crearon este pensamiento? Porque ellos querían evangelizar a los musulmanes. ¿Cuál es la creencia musulmana en cuanto a Jesús? De que Jesús era un hombre que Dios lo dotó con cosas divinas y lo adoptó. O sea, un ser creado. ¿Ya? Jesús era el que nació, que no hubo concepción virginal, que el Espíritu Santo no se posó en María, sino que es hijo de José y de María, y Dios lo vio a él y los escogió y lo tomó para sí y lo adoptó. ¿Ya? Esto es muy parecido al arrianismo, sino que ellos, por el afán de evangelizar a los musulmanes, crearon esta teología de decir, no, Jesús fue adoptado por Dios. Fue siempre hijo de Dios en cuanto a la naturaleza divina, pero la naturaleza humana no fue parte de Dios, sino que después él fue dotado. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema del adopcionismo? El problema es que cuando uno adopta a alguien, adopta a la persona, no a la naturaleza, a lo que lleva dentro. Yo adopto a la persona. Después, como sea el cabro en su naturaleza, es otro cuento, pero yo adopto a la persona. Pero en cambio, aquí nosotros estamos viendo, el debate es que en Jesucristo, en ese ser carne, descansan las dos naturalezas, tanto humana como divina. Entonces, ese es el error de ellos, que nosotros no adoptamos una naturaleza, sino que adoptamos una persona, ya que él está sujeto a la propia filiación. Y el concilio, más adelante Calcedonia, recalca eso, que de Cristo hay un solo hijo, nada más. ¿Ya? Y dice, aunque la naturaleza humana no es hijo propio de Dios, ni pertenece a la filiación alguna, pues está en su propia naturaleza o persona, de decir, este hombre que es Jesús es hijo propio de Dios, por la sencilla razón de que este hombre tiene una personalidad
en la persona de Dios y como hijo de Dios está en Dios como el Padre. También se puede decir que este hombre, que es Jesús, es Dios. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos, cuando se dice que el adopcionismo, que Jesús fue adoptado por Dios, no podemos decir que ese Jesús, hombre, es hijo de Dios. Como sí lo dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si fuese en ese sentido, no podríamos decir que el hombre es hijo de Dios, sino que la esencia que está en el hombre es hijo de Dios. Entonces la declaración de Pedro cuando Jesús le pregunta, ¿y vosotros quién decís que sois? Tú eres la esencia del Hijo del Hombre. Tú eres el espíritu, la divinidad del Hijo de Dios. No, pero Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿A quién? A Cristo completo. Bien. ¿Alguna queja? ¿Reclamo, duda, pregunta, consulta? Hermana Vania, ¿alguna queja, consulta, reclamo? ¿Consultación? No, pastor, todo ok. Perfecto. Muchas gracias. La humanidad la tomó el que hace en el vientre. Y lo de Dios venía porque Por el Espíritu por el Santo. Espíritu Santo que lo hizo formar. Claro. Entonces, bueno, para hacer un repaso. Entonces, si un católico dice María es la madre de Dios, ¿cuál es su pensamiento? ¿O es de la guata? ¿Es madre de Dios María? Sí, porque lo vio. Porque salió de su vientre, sí. Claro, para decir María es madre de Dios, sí, porque salió por su vientre Jesús, el cual es Dios. Ahora, María no es madre de Dios en cuanto al ser divino. ¿Ya? Entonces, María es madre de Dios, sí, porque lo que se engendró en María es en la humanidad de Jesús y el Espíritu Santo depositó la divinidad. Entonces, en Jesús, ese niño que nació, es tanto 100% hombre como 100% Dios. ¿Y María es madre de Dios? Sí. ¿Otra consulta? Dios mediante, el próximo jueves ya vimos algunos conceptos heréticos, vamos a entrar a la encarnación. Claro, y esta va a ser la temática que vamos a seguir más adelante. Encarnación, vida, muerte, resurrección, glorificación, regreso y juicio en Jesús. ¿Ya? Amén. Viendo que no hay más dudas, consultas, vamos a orar a nuestro Dios para ir terminando este servicio. Amén. Cerremos nuestros ojos. Eterno y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo que usted nos ha permitido vivir en torno a su presencia. Gracias te damos, Padre Celestial, por la persona de tu Hijo Jesucristo,
Cada vez que lo estudiamos, mi Señor, nos asombramos más de cómo Él, siendo Dios, siendo un ser divino, se obligó y se puso a disposición a la naturaleza humana. Y siendo humano, no abusó de su poder divino. Y siendo divino, no abusó de su naturaleza humana, sino que se entregó entero por nosotros. Y por eso te agradecemos, Señor. Porque nosotros, siendo faltos, siendo torpes, no merecemos tu obediencia absoluta y tu entrega absoluta hacia nosotros. Pero tú así lo quisiste, te obligaste, te humillaste hasta lo sumo, y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice tu palabra. Y te agradecemos, Señor. Gracias por ese sacrificio tan grande que tú diste por nosotros, por nuestro pecado, por nuestra redención, y que hoy día podemos disfrutar al momento de orar, al momento de cantar, de congregarnos y de estudiar tu palabra. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu Hijo. Gracias por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos a través de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. 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 Que el Señor la bendiga, hermana Vania.